Iglesia de Cristo, ojos abiertos. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Acompáñanos a escuchar Palabra de Dios con el pastor Rigoberto González. Dios bendiga, mis queridos hermanos oyentes que en esta oportunidad nos sintonizan. Damos gracias a Dios por tener el privilegio de poder reunirnos con ustedes a través de estos medios. Nos sentimos contentos, nos sentimos felices porque existen formas siempre de poder comunicar el mensaje y de poder oírlo de parte de ustedes. Para nosotros es un placer, es un gusto poder enseñar la palabra de Dios y para ustedes es una bendición espiritual el poder recibirla. Porque la palabra de Dios lleva en sí mismo intrínseca una bendición que va a impartir no solo a la mente, no solo al alma, pero especialmente al espíritu de las personas que lo escuchan. Y por eso el Señor Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, porque van dirigidas a la parte espiritual, aunque también nos alientan en la parte material y nos dan sabiduría para la parte del diario vivir. Así que nos sentimos contentos, sean bienvenidos. Y vamos a hacer una oración para iniciar el estudio de este día, y en esta oportunidad. Padre, te damos gracias por reunirnos una vez más por tu espíritu para estudiar tu palabra. Gracias por haberla dejado con nosotros. Gracias porque no nos dejaste huérfanos del conocimiento, sino nos dejaste el camino señalado en ella que debemos seguir para, Señor, alcanzar la meta que tú te has propuesto. A la cual nosotros debemos llegar, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos el auxilio del Espíritu Santo para que pueda ayudarnos a exponer la enseñanza y para que pueda ayudar a los que están del otro lado sintonizándonos, escuchando tu palabra. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Reprendemos todo estorbo, todo distractor que esté estorbando las vidas en el nombre de Jesús. Todo distractor mental, todo distractor emocional que pueda ser eliminado y todo distractor físico para que tu palabra encuentre el acomodo debido. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, para todos los que nos han acompañado en el recorrido que hicimos por el desierto, siguiendo las jornadas que el pueblo de Israel vivió de su salida de Egipto hasta llegar a la tierra prometida, con la muerte de Moisés terminan estas. Moisés sube a la cumbre del monte Pisga y ahí muere. Dios se encarga de enterrarlo para que nadie se dé cuenta del lugar en que lo enterró, porque Dios estaba previendo que el pueblo de Israel no fuera a practicar una idolatría con el cuerpo de Moisés. Por eso lo ocultó, porque es evidente que Moisés había logrado tener bastante eminencia sobre el pueblo de Israel durante los 40 años que estuvieron caminando por el desierto. Pero llegó a su final al dejarlos en la puerta de la tierra prometida que Dios le había ofrecido a Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, esto marca un final, pero no una finalización de todo, sino que este final solo marca el inicio de algo más. O sea, no es el final, aunque es final, pero no es la finalización. Solo marca el inicio de algo más. El pueblo de Israel, ahora que terminó las jornadas del desierto bajo el mando de Moisés, va a realizar un cambio y se prepara ahora bajo el mando de Josué para continuar su caminar y tomar posesión de la tierra prometida. Las instrucciones que va a recibir el pueblo de Israel no son las de antes, son nuevas, son las nuevas directrices que Josué le va a dar porque la circunstancia bajo la cual van a operar es diferente. Esto lo dice Josué capítulo 1, verso 10 al 11. Entonces Josué dio órdenes a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por medio del campamento y ordenad al pueblo diciendo: preparad provisiones para vosotros, porque dentro de 3 días cruzaréis el Jordán
para entrar a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os da en posesión. En esto hay que poner mucha atención, porque esto solo es figura de la vida que todo cristiano debe tener. Es figura de lo que está marcada la vida del cristiano, que es un continuo caminar, solo es finalizar una etapa para iniciar algo nuevo. En ese caminar, el cristiano va a adquirir un desarrollo que lo va a llevar a caminar de manera más efectiva en el transitar de la vida cristiana. Todo para que el Hijo de Dios aprenda a no acomodarse, sino para saber que la ruta que Dios le ha marcado es continua. Esta solo habrá de finalizar cuando lleguemos a la patria celestial, que es el destino final. De ahí estaremos caminando, fase tras fase, hasta llegar a la patria celestial. El apóstol Pablo tenía bien claro esto, por eso dejó escrito en la carta a los filipenses el concepto que tenía del caminar de la vida cristiana. Filipenses 3, verso 13 y 14. Pongan atención a eso. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Oiga. Pero una cosa hago. Oiga. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Oiga. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así es. Al salir el pueblo de Israel de Egipto, después de haber sacrificado el cordero pascual, cuya sangre fue aplicada en los dinteles y los parales de la puerta, esto lo hicieron para que el ángel de la muerte que iba a visitar a Egipto no los alcanzara a ellos, librar a los primogénitos. Esto quedó registrado en Éxodo capítulo 12, verso 21 al 23. Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad del rebaño corderos para vosotros según vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija y untaréis con la sangre que está en la vasija el dintel y los dos postes de la puerta. Y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana, pues el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo a aquella puerta, y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para heriros. Esto, señores, solo es figura de la salvación que el cristiano recibe al creer en el sacrificio de Cristo Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, librándonos de la muerte eterna. Esto lo enseña muy bien el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 16 y 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Todos los que no creyeron al anuncio que Moisés les dio de parte de Dios y no aplicaron la sangre del cordero en los dinteles de las puertas, recibieron la muerte en sus casas. Por eso nosotros ahora, tomando ese ejemplo, debemos de aplicar por la fe la sangre derramada en el Calvario por nuestro Señor Jesucristo para limpiar nuestras conciencias y librarnos de la muerte eterna. Esto lo deja claro la Epístola a los Hebreos, capítulo 9, 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Después de la salida de Egipto, el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo en seco. Señores, esta es una figura clara del bautismo en agua que todo hijo de Dios debe realizar después de haber creído en Jesucristo como el Hijo de Dios, como su Salvador personal. Esto lo marca bien 1 Corintios capítulo 10, 1, 2.
Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Esto del bautismo de agua debe realizarlo todo cristiano, según lo mandado por el Señor Jesús antes de partir de esta tierra. Es algo que debe practicarse porque el Señor Jesús lo dijo después de haber resucitado de los muertos. Como último mandamiento lo dejó estampado en el Evangelio de Marcos capítulo 16, versos 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Fíjese que, ¿por qué hablamos de esto? Porque es increíble, pero es cierto. Hay mucha gente cristiana que aceptó a Cristo Jesús como Salvador y lleva años en el cristianismo y sin embargo no se ha bautizado. Se estancó. No siguió con la siguiente fase o el siguiente paso que debe hacerse después de haber creído en Cristo Jesús. Pues debe realizarse el bautismo en agua. Es un mandamiento dado por el Señor. El cristiano debe saber que el caminar de la vida, la vida en Dios, es un avance continuo, señores. No es aconsejable que el cristiano se acomode en un lugar solo en celebrar un culto, solamente en desempeñar un privilegio, sino debe buscar avanzar cada día. La vida cristiana en eso consiste, en avanzar. Esto hay que hacer énfasis porque hay mucho cristiano que no sabe que tiene que avanzar. El cristiano debería de poder cuantificar su avance en la vida cristiana. Debería de poder evaluar cada mes y cada año su desarrollo, porque nadie fue tomado por Dios para quedarse estático en el mismo lugar. La misma vida natural que Dios nos enseña que eso no debe ser así. Del mismo vientre de la madre, el niño viene, crece y se desarrolla. Luego al nacer sigue creciendo y se sigue desarrollando. Eso grita que la vida del ser humano debe de crecer y desarrollarse. Pero lo tremendo del caso es que aunque la gente crece y se desarrolla humanamente hablando, no le aplica esa misma regla a la vida espiritual. Y la vida espiritual debe seguir las mismas reglas. Debe crecer y desarrollarse. Si usted no se ha evaluado y no sabe si ha crecido o no, es peligroso porque lo más seguro es que está estancado. La vida cristiana, señores, vino para que creciera y se desarrollara. Esto lo deja claramente escrito el libro de los Proverbios en su capítulo 4, verso 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. Así es. En esto hay que hacer énfasis, porque es importante. Alguna gente se le olvida que tiene que crecer y desarrollarse en la vida cristiana, en la vida espiritual. Y aunque el cuerpo humano crece y se desarrolla, deben aplicarse la misma regla a la vida espiritual, señores. Porque la vida material es una, pero la vida espiritual es otra. No obstante, las mismas reglas deben aplicarse a las dos vidas. Bueno, la vida natural la aplica por oficio, pero la vida espiritual tiene que darse la atención. Mucha gente tiene muchos años en el cristianismo y sigue con las prácticas del pasado. No se ha renovado, sigue haciendo lo mismo de antes. Por ejemplo, después de tantos años, señores, es increíble, pero hay que estarlos invitando a asistir a la iglesia. Hay que estarlos invitando a que oren al Señor. Hay que estar invitando a que lean la Biblia después de tantos años. Hay que estar invitándolos a que vayan a alabar y adorar al Señor. Cuando por el tiempo que ha transcurrido, el desarrollo que han tenido, deberían de hacerlo por cuenta propia. Y es más, deberían de invitar a otros a hacerlo. Fíjese que es tremendo eso, pero por el tiempo transcurrido, algunos al no asistir a la congregación, esto se vuelve costumbre. Y es una costumbre muy mala que la Biblia lo sanciona. Gente de muchos años que decide no asistir a la congregación para alabar al cuerpo
con el cuerpo de Cristo al nombre del Señor. Esto lo sanciona la epístola a los Hebreos, capítulo 10, 25. No dejando de congregarnos, Oiga, como algunos tienen por costumbre, oiga, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. ¿sabe por qué el apóstol dice esto? Porque la administración que se recibe estando en unión del cuerpo de Cristo no se recibe bajo otra condición, aunque se haga a solas. La administración del cuerpo lleva una unción mayor. Por eso él decía, deben congregarse. Y lo tremendo del caso fue lo que le dije, conforme pasa el tiempo y uno no se congrega y no se congrega, se vuelve costumbre, una mala costumbre. Y la bendición que se recibe estando en función de cuerpo no se recibe a solas, señora. Si no, no lo pediría la Biblia. Porque alguien puede decir, no, pero si yo busco a Dios en mi casa, yo lo busco en momento privado, está bien que lo haga y debe hacerlo más, pero la unción y la bendición que se recibe a nivel de congregación no se recibe en lo individual. El tiempo debe transcurrir y el desarrollo debe manifestarse con el correr de ese tiempo. Por eso el apóstol, siendo conocedor de esto, se lo hace saber a la iglesia en la epístola a los Hebreos, capítulo 5, 12. Oiga esto. Pues aunque ya debierais ser maestros, Oiga, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. fíjese cómo lo dice esta versión, me gusta mucho. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Sí, señores, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hay gente que no pasa del ABC del cristianismo. Lleva muchos años, 10, 20, 30 años, y no pasa del ABC, y no pasa del ABC. Cuando la orden de Dios para la vida cristiana es crecer, crecer, crecer y crecer. Y ya lo dije, la vida natural nos enseña que esa es la ley de la vida. Si esa es la ley de la vida natural, óigame, la ley de la vida espiritual tiene que seguir la misma regla. El único que está sumamente interesado en que la gente no crezca ni se desarrolle es el diablo y sus demonios, que el Señor los reprenda. Les interesa que los hijos de Dios no crezcan. ¿Sabe por qué? Porque así se convierten en presa fácil para él y sus ministros. Mire cómo lo dice Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, Oiga, por todo viento de doctrina, oiga, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. hay gente que usted la mira de iglesia en iglesia, parece romería eso. Usted la mira de iglesia en iglesia, comiendo todo lo que le dan. Bien, y hoy pienso, hoy creo una cosa y mañana creo otra cosa. Cualquier viento doctrinal se lo lleva. Y yo estoy hablando de la inmensa mayoría de cristianos que no saben discernir entre lo santo y lo profano. Y por eso usted mira las vidas apocadas que llevan, las vidas no fructíferas que llevan, porque no saben detenerse a practicar la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios y no saben establecer un punto doctrinal. Y ahora sí que hay diferentes doctrinas por todos lados, hay para todos los gustos, hay doctrinas hasta para pecar, señores, increíble pero cierto. Si usted quiere perderse, hay doctrinas para perderse. Si usted quiere irse al infierno, hay doctrinas para irse al infierno. Pero eso quiere decir que si hay doctrinas falsas es porque existe doctrina verdadera. Y el niño no está capacitado para diferenciar entre lo santo y lo profano. Usted mira a los niños, todo lo que encuentran cuando son de meses, todo lo que encuentran se le van a la boca, no diferencian si eso es bueno o es malo, todos se lo meten a la boca. Y hay gente cristiana que lleva años en la vida cristiana y está haciendo lo mismo, cualquier cosa que le dan se la mete a la boca. Y por eso después terminan empachados, terminan con malestares de incredulidad, de tormento, de angustia, de desesperación, con deseos de quitarse la vida, porque no están comiendo la doctrina sana. Y la doctrina sana es la que los lleva a crecer y a desarrollarse. ¿Qué pasaría si alguien en lo natural
pasan los años y no crece, rápido le ponen atención, le van a ver qué está pasando, porque eso no es normal. Pero si pasa en la vida natural, pues no habría mayor problema. Pero lo tremendo es que en la vida espiritual, si pasa, sí es conflictivo. Por eso la Biblia nos manda a nosotros que debemos de crecer, debemos de desarrollarnos. Señores, solo los cristianos maduros pueden librarse del engaño. ¿Por qué le digo que la mayoría de la gente vive en un estado no desarrollado, un estado de niñez? Porque uno mira que el error sale a las calles y crece y tiene éxito. Y algunos de ellos no solo lo practican, lo financian y hasta se vuelven promotores de ese error. Todo porque no se han preocupado de crecer. Todo porque no se han preocupado de desarrollarse. Y entonces son llevados por cualquier viento doctrinal a diestra y siniestra. Usted los mira vagando por los caminos eclesiásticos de la vida sin detenerse a pensar y a ver que el objetivo de Dios es que puedan crecer. Lo tremendo del caso, mis queridos oyentes, es que todos ellos son candidatos a ser engañados por el diablo y por el gran engañador que vendrá a esta tierra, el anticristo, la bestia, que va a gobernar, traerá en su boca traerá palabras de blasfemias engañosas contra Dios. Y toda esta gente que no crece y no se desarrolla, terminará siendo engañada por él. Mire cómo lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 13, versos del 1 al 6. El dragón se paró sobre la arena del mar. Oiga. Y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Mire. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera se maravilló. Oiga. Y seguía tras la bestia. Oiga eso. Y adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, oiga, ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? Se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. ¿Sabe qué es lo impresionante que se dio nota aquí? Que la bestia va a tener el poder en su boca por las palabras que va a hablar. O sea, va a ser alguien tan astuto, con una oratoria impresionante, que va a engañar a todo el mundo. Las palabras que va a tener, aunque van a ser blasfemas contra Dios, y pueden ser blasfemias escondidas o declaradas, pero va a tener una gran habilidad en el manejo del léxico, que va a engañar a todo el mundo y va a decir cosas blasfemas contra Dios, y la gente se va a dejar engañar. Todo porque son niños espirituales, todo porque no han crecido, todo porque no se han desarrollado, todo porque no siguen la ley natural de la vida, que es crecer y desarrollarse. Han crecido y se han desarrollado naturalmente, pero no lo han hecho espiritualmente. Y está bien aunque está mal, que va a engañar a toda la gente que no sabe de Dios, pero está demasiado mal que engaña a los hijos de Dios. A quienes Dios ha dejado su palabra, a quienes Dios ha dejado su consejo, a quienes Dios les ha dejado la luz para que puedan guiarse. Deberíamos de preocuparnos, y voy a hacer énfasis en eso, de preocuparnos. Deberíamos de medir cada mes, cada año, si hemos estado creciendo en la vida cristiana, si no estamos patinando en el mismo lugar. Y yo puedo decir que la mayoría del pueblo cristiano se encuentra estancado. ¿Por qué se encuentra estancado? ¿Por qué se encuentra en un estado de niñez? Porque el error ha crecido mucho. Si la gente estuviera desarrollada espiritualmente, el error se marchitaría. Sin embargo, a veces tiene más éxito el error que la verdad.
todo, porque tenemos una cristiandad que está en estado infantil, que no sabe lo que tiene que meterse a la boca. Bueno, esta bestia tendrá el poder en su boca. Las cosas que va a hablar van a ser poderosas, van a ser impresionantes, van a ser atractivas, van a ser demasiado llamativas. Pero a la par viene otra bestia que sale, que dice que es el falso profeta que sale de la tierra. Este va a venir con poderes espectaculares y con señales milagrosas, con las cuales va a engañar a todo el mundo. Capítulo número 13, verso 11 al 14 del libro de Apocalipsis. Y vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Además, engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Fíjese que se van a juntar los 2 poderes. La bestia política es la que va a tener poder en las palabras que lleva. Y la bestia religiosa es la que va a traer los poderes sobrenaturales y se va a juntar la palabra y el poder. La palabra engañosa con el poder engañoso. Y con esos 2 primos hermanos van a engañar a todo el mundo. Los únicos que pueden librarse de esto son aquellos que han crecido en la vida espiritual con Dios y se han desarrollado. Porque usted puede ver algo, usted que ya está grande, y tengo que poner ese ejemplo porque es claro, usted puede ver un plato muy exquisito, pero si sabe que ese plato está descompuesto, usted no se lo come. Aunque sea muy atractivo, no se lo come. No digamos comer clavos, tachuelas y todo lo demás que encuentra que un niño se mete a la boca. No, usted aunque el plato se mire exquisito, si usted sabe que está descompuesto, no se lo come. Y hay platos en la vida espiritual que se miran muy exquisitos, muy atractivos, solo que están descompuestos. Y estos 2 personajes traerán exactamente eso. Uno traerá la palabra, el poder en la boca, y el otro traerá los milagros mentirosos. Y ambos van a engañar al mundo entero y a todos aquellos que no han crecido ni se han desarrollado. Por eso se hace necesario que todo hijo de Dios se desarrolle espiritualmente para que pueda detectar entre lo verdadero y lo falso. Y eso lo logran solo los que han salido del estado de niñez, porque han logrado crecer. Bueno, alguien puede decirme en esta hora, y no va a ser largo, por cierto, decirme, sí, pero eso va a ocurrir, alguien que sepa de escatología, eso va a ocurrir en el día de la tribulación y la gran tribulación, a los que se queden. Bueno, es cierto, pero lo que no sabe es que el poder del anticristo ya está operando. Hace mucho tiempo. El espíritu del anticristo ha estado invadiendo la tierra y ahora que se acerca el tiempo del final, lo está haciendo con mayor celeridad. Pero esto, claro que la manifestación de Dios va a ser durante la tribulación, pero el espíritu del anticristo ha venido operando hace ratos. Por eso es que hay que crecer ahora. Porque el engaño no va a empezar solo en la tribulación y la gran tribulación, y ha empezado desde ya. Fíjese cómo lo dice la primera carta de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya está en el mundo desde los días de Juan. No digamos ahora. Y la intención de ese espíritu es engañar. Y por eso usted mira que hay muchos engañadores. El Señor Jesús dio la señal para el final de los tiempos. Dijo, y vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy ungido, y a muchos engañarán.
Y ahora se está dando eso. Hay muchos engañadores engañando a muchos. Usted que me está escuchando, dele gracias a Dios porque le están poniendo una voz de alerta de parte del cielo. Usted debe poner atención para no dejarse, para no entrar dentro del grupo de los muchos que están siendo engañados, sino entrar en el grupo de los pocos que por haber crecido y desarrollado su vida espiritual sabe discernir entre lo santo y lo profano. Fíjese que ese espíritu está aquí para engañar desde ya a través de sus ministros, dándonos la señal que estamos en el último tiempo del cual Jesús habló. Esto lo dice 1 Juan 2:18. Hijitos, es la última hora. Oiga. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Oiga. Por eso sabemos que es la última hora. Estamos en el último tiempo. ¿Por qué? Por la cantidad de líderes y ministros que han salido con espíritu de anticristo. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, lo dijo el Señor Jesús. Pero el final de los tiempos iba a estar marcado por la abundancia de engañadores, por la abundancia de ministros diciendo que son ungidos, por la abundancia de líderes que iban a estar con el espíritu del anticristo engañando a muchos. Usted, que es un pueblo selecto, que recibe palabra de Dios, que recibe enseñanza, ponga atención. Y usted, que ha sido llamado, debe ir a escuchar palabra de Dios, debe poner atención a eso, porque si no va a ser engañado fácilmente. Las doctrinas se lo van a llevar. No es sino por estar, y no es que no sea usted nacido de nuevo, sino estar en estado de niñez. Cualquier viento de doctrina se lo lleva. Y si ahora hay doctrinas para cualquier gusto, señores, la función principal de este espíritu es la de engañar, al utilizar a muchos ministros que no son de Dios. Lo dice 2 de Juan 1:7. Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. ¿Se fijó? La gente dice, va a venir el anticristo, va a venir el anticristo. Cuidémonos, ya está aquí el espíritu del anticristo, en mucho ministro. Lamentablemente, el error crece más rápido que la verdad. Pero usted sea exclusivo, crezca. Debería medirse usted cada mes, cada año. ¿He crecido? ¿Ya dejé las malas prácticas? ¿Ya dejé los malos hábitos? ¿O estoy en lo mismo de siempre? Si está en lo mismo de siempre, de años atrás, marque un alto. Si es hijo de Dios, marque un alto, haga un cambio. Y lo único que puede llevarlo a ese cambio es el crecimiento a través de la palabra de Dios. Tengo que decirles, señores, que tengo que notificarles que el tiempo del fin llegó. Por eso es necesario estudiar la palabra de Dios para estar alerta contra el poder del engaño. Es la única, la verdad es la única que logrará abrirnos los ojos y los oídos y el entendimiento para no ser engañados. La única forma de salir y de no ser engañados es estudiando las verdades de Dios que dejó en su palabra, porque ellas nos van a librar de caer en el error. Lo dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres del error, del engaño, de las tinieblas. Esa verdad es la única que nos va a liberar del error. Por eso debemos buscarla. Por eso debemos estar asiduamente interesados en enterarnos de ella. Señores, hemos llegado al final de las jornadas con la muerte de Moisés. Habiendo finalizado una etapa en el caminar del pueblo de Israel, ahora nos toca estudiar la siguiente etapa, que consiste en conquistar y tomar posesión de la tierra prometida. Con Josué al mando, vamos a ver cómo podemos controlar y conquistar, oiga esto, nuestra alma. Ya salimos de Egipto, fuimos bautizados en agua, hemos caminado, pero no es el final, es solo el inicio de algo más que viene. Y la vida cristiana no termina, la vida cristiana continúa, ya lo dijo el apóstol San Pablo.
tenemos que ver cómo conquistamos nuestra alma. El mayor conflicto que tiene todo cristiano, incluyendo a los líderes, y estoy hablando de los verdaderos, es su alma. ¿Cómo conquistar el alma? ¿Cómo tomar control del alma? ¿Cómo cambiar esa alma? Bueno, estaremos iniciando esa nueva faceta, señores, de cómo tomar posesión del control del alma, de cómo conquistarla, que es la que más daño nos hace. Si nosotros tuviéramos un alma desarrollada, crecida espiritualmente, el diablo no tendría trabajo que hacer con nosotros. Pero es el estado no desarrollado que le brinda al diablo mucho trabajo. Así que acompáñanos en esta nueva faceta de estudio. Estaremos viendo cómo conquistar el alma. Y estoy seguro que su problema, todos los que me están oyendo, todos tienen problemas con el alma, señores. No hay nadie que se libre de ella. Por eso es necesario estudiar la palabra de Dios. Así que acompáñanos todos estos días. Estaremos haciendo el estudio, siempre presentamos el estudio de profundo con los textos bíblicos para que usted mire que la palabra de Dios es la que nos va a guiar el norte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si ves alguna pregunta, es el momento para contestarla. Acá hay una y dice, yo soy nuevo en estos caminos del cristiano y estos temas, estando afuera del cristianismo, me daban mucho miedo. Los temas del final, me imagino que está refiriéndose. Sí. Entonces, ¿qué consejo puede dar para poder dirigir a su familia también a conocer estos temas? Bueno, ya el Señor lo dijo y elegimos el texto, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, lo que está incluido dentro de la Biblia hay que aprenderlo, hay que oírlo. Yo sé que da temor, pero porque algunos dicen, ustedes asustando están a la gente con eso del Apocalipsis. No estamos asustando a nadie, señores, solo le estamos diciendo la verdad. Porque si solo le hablamos del mal, entonces sí, pero estamos hablando de la solución para que eso no los alcance. Entonces, el camino es a poner atención a estos estudios, a esta palabra de Dios. Se le estaba dando, como ahora le dijimos, el que está estancado, el engaño lo va a tomar presa de él. Y estoy hablando de los hijos de Dios, de los nacidos de nuevo. No estoy hablando de la gente falsa, esa ya está engañada de por sí. Pero hay hijo de Dios que está engañado porque no ha crecido, no se ha desarrollado. Entonces tiene que escuchar la palabra de Dios que le da crecimiento y desarrollo. Y al desarrollarse, usted ya sabe diferenciar entre lo santo y lo profano. Ya no se come lo profano, se come solo lo santo. Dice el profeta, dijo, examinadlo todo, retened lo bueno y desechad lo malo. Bueno, sé que le puede dar temor, pero si usted tiene a Cristo Jesús en su corazón y el deseo de aferrarse a Él, para usted todos esos males no vienen. Para usted vienen solo bendiciones de Dios. Por eso es importante que le ponga atención a la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Amén y amén. ¿Ya no? ¿Estamos? Bueno, mis queridos oyentes, este es un preámbulo a la nueva faceta. Este es el terminar de una fase y el iniciar de otra, marcando que ese es el camino que debe seguir la vida cristiana, finalizar una faceta para seguir a la otra. Quien se quede en la faceta antigua, llorando sus males, lamentando sus males, quejándose de sus males, quien no haga renovación ahí, está quedándose estancado. Y la vida cristiana no es para quedarse estancado. La vida cristiana es para caminar, caminar y caminar. Ya lo dijo el libro de los Proverbios, el camino del justo es como la luz de la aurora. Amanece y va aumentando hasta que el día es perfecto. Ese es el llamado de todo hijo de Dios. Si hay algo más ahí, sería bueno. Sí, perdón. Acaba de entrar una pregunta y dice, ¿cómo saber que el ministro que enseña engaño? Bueno, la única manera de saber si el ministro que está enseñando está diciendo la verdad o no es ver si lo que está predicando está dentro de la palabra de Dios y especialmente si está en el canon del Nuevo Testamento, las cartas paulinas. Por eso hay que leer y poner atención a la palabra de Dios.
Usted puede ver, y si lo que está enseñando está dentro de la palabra de Dios, especialmente el Nuevo Testamento con las cartas paulinas, estará dentro del parámetro. Si se sale de ahí, ya está, ya es un engañador, por supuesto. No solo si predica algo diferente, si usted lo mira haciendo algo diferente a lo que dice la palabra de Dios, ya está engañando. Porque acuérdense que los fariseos eran buenos en la Torá, eran buenos en la Taná. Y el Señor Jesús dijo, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. Y por eso el Señor señaló y condenó a los fariseos, porque eran sepulcros blanqueados, hablaban bonito, oraban bonito, pues vivían mal. Entonces, la primera parte es ver qué está diciendo el ministro. Si está dentro del canon nuevo testamentario, de las cartas apostólicas, de los evangelios. Si está diciendo algo contrario a lo que dicen los evangelios, a salir de ahí. Y si está hablando bonito pero viviendo mal, a salir también de ahí. Porque son los dos hechos y eventos con los cuales se debe juzgar. El Señor Jesús por eso dijo, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque agrega Mateo capítulo 7, 22, en aquel día muchos vendrán en mi nombre diciendo, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero el Señor Jesús les dirá, apartados de mí no os conozco, obradores de maldad. No solo el buen hablar, hay que compararlo con el buen vivir. Y es la manera de poder ver quién es verdadero y quién es falso. Por eso el Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Así que sintonícenos, aquí estaremos hablando de la palabra del Señor. Ahí está al final de su pantalla los días y horas en que transmitimos. Si vive en la ciudad capital, puede acompañarnos en la congregación, algún espacio lo encontraremos ahí, para que usted pueda alimentarse en la verdad, que tanta falta hace ahora que hay un mundo lleno de engaño. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si no hay más, oramos solo para decir que la vida del cristiano es un continuo caminar de desarrollo y crecimiento. Si usted no sigue esa ruta, usted está estancado. Por eso sus males, por eso sus angustias, por eso sus tormentos, por eso sus depresiones y por eso los deseos de quitarse la vida. Siendo cristiano, porque no ha avanzado. Si usted sigue avanzando, todos sus males van desapareciendo. Vamos a hacer una oración por todos aquellos que nos han sintonizado y que desean seguir la ruta correcta de la vida cristiana. Los siguientes temas estarán dedicados a conquistar el alma. No del vecino, no del hermano, sino conquistar mi propia alma. Oramos. Padre, te damos gracias en esta oportunidad por darnos el privilegio de poder escuchar tu palabra, de poder sintonizarnos con el radar de la verdad. Ayúdanos, Señor, a poner atención, pero más que a poner atención, a grabarla para ponerla en práctica. Bendice a todos aquellos que nos escuchan, aquellos que has elegido, Señor, para recibir tu verdad. Que puedan ser, Señor, beneficiados con ella y puedan llevarla a cabo. En el nombre de Jesús rogamos por todas las familias que ahora nos están sintonizando, por esos hogares que están en conflicto, por esos hijos, Señor, rebeldes, por esos padres y madres que viven peleándose, por esos que no pueden establecer la comunión y comunicación dentro de ellos. Ayúdalos. Y aquellos que están pasando necesidad material, por favor, súrteles en el nombre de Jesús. Y aquellos que están pasando quebranto de salud, también tu mano sea extendida para que esos males puedan ausentarse. Creemos en un Jesús que murió en el Calvario para salvarnos, pero también creemos en el Jesús que sana y que por su llaga hemos sido nosotros curados. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por escribirnos, gracias por enviarnos sus bendiciones. Gracias por sintonizarnos. Que Dios los bendiga y que pasen una feliz noche. Amén y amén. Iglesia de Cristo, ojos abiertos. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Acompáñanos en nuestra próxima transmisión.